La vez pasada habíamos visto cómo redactar mi desafío y cómo hacer las 5 preguntas de mi entrevista. Pues en esta ocasión vamos a ver específicamente por las fallas que han tenido, cómo hacerlo como debe ser. Primero empezaremos con el primer problema que han tenido, cómo redactar nuestro desafío. Recuerden que educación para el trabajo es plantearse desafíos para poder hacer un negocio, para poder ganar dinero en base a lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestra localidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a redactar. ¿Cómo empezamos? Fácil. Primero dice tenemos que dar un vistazo a las potencialidades de nuestra localidad. ¿Y qué son las potencialidades de nuestra localidad? Son todas las cosas que tiene nuestra comunidad, nuestro lugar donde vivimos. Capaz miramos las frutas, capaz miramos las verduras, capaz miramos qué peces hay en la ganadería, qué animales, capaz en los platos típicos, capaz en el turismo. ¿Qué es lo que tiene tu localidad? ¿Qué potencias de recursos tiene? Entonces, una vez que has dado un vistazo, te vas a dar cuenta y vas a preguntarte, ¿cómo puedo aprovechar estas potencialidades para yo generar proyectos de emprendimiento? ¿Ya? O sea, generar un negocio y que no solamente me dé trabajo a mí, ganancias, sino también a las familias, a otras personas. Seguramente ahora te estarás preguntando, ya te estarás imaginando también sobre todo lo que tiene tu localidad, ¿no? Ahí está en tu cabecita seguro. Pues bien, ahora te quieres imaginar. Después de haber dado un vistazo, vamos a empezar a redactar primero una pregunta retadora. Y la pregunta retadora tiene que ver con algo en específico ya, ¿no? En esta ocasión, un sector o un campo de tu localidad. Aquí he puesto un ejemplo sobre frutas. Capaz hay varios frutos en mi localidad, entonces yo le he puesto cómo puedo aprovechar estos frutos para generar fuente de trabajo, ¿no? Para yo hacer mi negocio y también dar trabajo a otros, ¿no? Y a mi familia también. En base a esa pregunta, ya en este caso en el campo de las frutas, entonces ahora tú vas a imaginarte, ¿no? ¿Cómo harías o en qué campo harías tu pregunta retadora, ¿ya? Según tu localidad. Cuando ya tenemos nuestra pregunta retadora, pasamos a hacer nuestro desafío. Y nuestro desafío no es más que la respuesta a la pregunta que acabamos de ver ahorita, la pregunta retadora. Vamos a ver, ejemplo de desafío. A la pregunta que era de las frutas, vamos a ponerle un desafío como respuesta. Elaborar productos alternativos utilizando las frutas de la zona para generar empleo en las familias. Ese es un desafío que yo quiero asumir. Voy a elaborar productos alternativos utilizando las frutas de mi localidad. ¿Te das cuenta? Le estoy dando respuesta a la pregunta que está arriba, de la pregunta retadora. Otro puede ser también, por ejemplo, sé que hay bastante sábila en mi pueblo, entonces puedo decir, elaborar productos derivados en base de sábila. Ah, ya, entonces agarro también en específico este producto, ¿no? Que crece aquí en mi comunidad. Listo. Entonces ahí tienes cómo redactar tu desafío, chicos. ¿Ya? Tu desafío es la respuesta a la pregunta retadora. Y la pregunta retadora se hace antes pensando primero qué tiene mi localidad, qué tiene mi comunidad, qué cositas puedo aprovechar para generar trabajo, para hacer dinero. Listo. Ahora entonces tú lo vas a hacer, tu pregunta retadora, perdón, tu desafío, en base a tu pregunta retadora y luego me vas a enviar pues al, al grupo de WhatsApp. Ahora sí, ¿no? Ya sabemos
cómo hacer nuestro desafío. Ahora, ¿cómo hago, pero las preguntas de mi entrevista, profe? Listo. Recordemos. A ver. ¿Cómo hacerlo? Para empezar, primero hay que recordar que la entrevista está en la primera fase del Design Thinking o pensamiento y diseño, ¿no? ¿Recuerdan que son 5 fases? Ahí está, de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y como hemos dicho, estamos en la primera, empatizar. Y en esa primera tenemos que utilizar una técnica que se llama la entrevista. La entrevista es para recoger información de algo. Ahora, ¿de qué voy a recoger información? Pues bien, vas a recoger información de tu desafío. Entonces, vas a hacer preguntas de tu desafío para saber qué opina la gente sobre el campo en el cual estás haciendo tu desafío. Ya sabemos en el ejemplo que hemos visto que eran las frutas. Entonces podemos preguntar siempre preguntas de opinión, no preguntas cerradas. Que digan sí, no o no sé, nada más. Sino hay que hacer preguntas de opinión. Por ejemplo, ¿qué dices tú sobre este aspecto? ¿O qué piensa usted, ¿no? sobre este producto? ¿O qué ha visto usted en nuestra localidad sobre el manejo de estos productos? ¿O qué ha oído, ¿no? Para que te pueda dar respuestas de opinión. ¿Ya? Listo. Además, ahora sabemos eh, que nuestra entrevista tiene que basarse en base a nuestro desafío. Entonces vamos a poner las posibles preguntas. Primero, mi desafío lo tengo que tener claro. Acá, acá estamos viendo que mi desafío es elaborar productos alternativos utilizando los frutos de la zona para generar empleos en la familia. Ese es mi desafío. Eso quiero hacer. Para ello, necesito hacer las preguntas para mi entrevista. Primera pregunta. ¿Qué dices de la forma, cómo se utilizan los frutos de nuestra zona? ¿Ves? Entonces ahí le estoy preguntando una pregunta de opinión. Y luego me va a responder seguro, ¿no? Las personas a quienes les pregunto. Ojo que la entrevista tiene que ser a la familia o si no a nuestros amigos, pero virtualmente. No podemos hacerlo de forma, de forma física, puesto que traería problemas de riesgo de contagio. Estamos en pandemia. Ahora, en la 2 dice, ¿qué piensas que deberíamos hacer sobre este tema, ¿no? De cómo se utilizan los frutos en nuestra zona? Quizás las personas van a mencionar, ay, que no se usa bien, etcétera, se desperdicia. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿qué ves en la forma como venden los frutos de nuestra zona? Y la cuarta pregunta ya sería, ¿escuchaste de alguien que le da buen uso a nuestros frutos de la zona? Entonces estas 4 preguntitas, se dan cuenta, están en base al desafío, ¿no? En base al desafío. Las 4 preguntas tienen que ser relacionadas en base al desafío. No podemos hacer preguntas distintas de otros temas. Estamos hablando acá en mi desafío de frutas, entonces aquí tengo que preguntar todo sobre esto de frutas. Si yo mi desafío trata de lugares turísticos, entonces mis preguntas deben ser de lugares turísticos, pero de opinión, para yo saber qué piensa. ¿Ya? Listo. Ahora tú vas a hacer tus preguntas de tu desafío, que ya has redactado en minutos anteriores, o ya aprendiste cómo redactarlo, y eso también me vas a mandar al grupo de WhatsApp. Te toca entonces. Listo. Ahora, ya que sabemos cómo redactar nuestro desafío y las preguntas de nuestra entrevista, lo has logrado. Excelente. ¿Pero ahí queda? No. Ahora, sigamos aprendiendo y pasemos a la segunda fase del Design Thinking o pensamiento de diseño.
Vamos a ver, ¿se acuerdan cuál es la segunda fase? Seguramente que sí. ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Aquí está, la fase definir. En la fase definir debemos organizar las informaciones que hemos recogido en nuestra entrevista, ¿ya? Aquí vamos a ver las necesidades de las personas y luego de manera creativa vamos a tratar de solucionarlos aprovechando la potencialidad de nuestra zona, ¿no? Para definir nuestro problema tenemos que utilizar una técnica llamada mapa de empatía, ¿ya? Y para el mapa de empatía se tiene en cuenta el siguiente esquema. Lo que dice, o sea, lo que dice las personas a quienes hemos entrevistado. Aquí pueden ir frases, lo que el usuario o persona haya dicho, ¿ya? En lo que hace pueden ir acciones o comportamientos que, que observaste tú cuando estabas entrevistando. En lo que piensa, tiene que ir lo que puede estar pensando, ¿no? Seguramente cuando te expresa, ya te imaginas qué está pensando. Y en el cuadro dice lo que siente, va qué emociones puede estar sintiendo nuestro cliente. Entonces, este mapita, este esquemita del mapa de empatía nos va a ayudar a entender a nuestros clientes. ¿Ya? Para eso sirve el mapa de la empatía. ¿Listo? Ahora, como parte también de la fase definir, hay otras técnicas. Ahí encontramos a la técnica del POP. La técnica del POP sirve para formular un punto de vista, ¿ya? Y para hacer esto tengo que considerar la siguiente estructura. Por ejemplo, el usuario, ¿ya? ¿Quiénes van a ser? ¿Qué van a necesitar? ¿Qué necesidad tienen, mejor dicho? ¿Y por qué tienen esa necesidad? ¿Quieren ver un ejemplo? Veamos. Digamos que tus usuarios, ya que capaz tu desafío tiene que ver con el turismo, tus usuarios son los turistas. Necesitan, dice, ¿qué necesitan? Pues necesitan una variedad de modelos de collares llamativos con diseños novedosos. Seguramente en una entrevista se ha preguntado y seguro han querido estas cositas ellos. Porque ellos han manifestado que necesitan combinar con las diferentes ropas que se lucirán en esos días de turismo. ¿Eh? Entonces ahí vemos este cuadrito que también nos ayuda a plantear el problema, el punto de vista, ¿no? O POP, como lo llaman. ¿Sí? Bien, entonces ahora a ti también te toca imaginarte en cuanto a tu desafío, cómo sería este cuadrito para ti. ¿Ya? Eso es algo importante que tengamos en cuenta para poder tener claro qué es lo que vamos a hacer en cuanto a nuestro proyecto, ¿no? Nuestro desafío que queremos trazar. Bien, también hay otra técnica, ¿no? La técnica llamada ¿cómo podríamos nosotros? Esta técnica nos hace tener en cuenta que debo pensar en cómo resolver el problema que ya he definido. En la, en la técnica anterior has definido el problema, porque algunos quieren combinar su ropa, por ejemplo, los turistas, ¿no? Entonces, ahora nos toca saber cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el usuario, sus necesidades y las soluciones encontradas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los turistas visiten las zonas turísticas de la comunidad, digamos de Ambo, ¿no? O del Cerro de Pasco, donde estemos, para generar ingresos económicos? También podríamos plantearnos como pregunta cómo podría ser para incrementar la venta de productos derivados de la tuna, por ejemplo, para generar empleo en mi familia. Si fuera tu desafío, por ejemplo, de las frutas, ¿no?
Pues de acuerdo con estos ejemplos, ya vas a elaborar ahora la pregunta, que empieza con cómo podríamos nosotros sobre el problema planteado, o sea, sobre tu desafío, qué necesidad en tu desafío. ¿Listo? Eso es todo, queridos estudiantes. Ahí te y nos vamos a ver la próxima clase. Nos vemos. Adiós.